Ya estoy grabando. Entonces, lo que te decía es que ya tienes precio de Black-Scholes del call y ya tienes el factor de ajuste de Gram Charlie. Aquí lo importante es que no sé si recuerdes que voy a volver a pegar eso de mis notas. Ajá. O sea, quiero que notes dos cosas aquí. Una es que Gram Charlie siempre te escupe precios de calls. Fíjate, por algo dice CGC. Call de Gram Charlie. No dice Sí. put de Gram Charlie. Entonces, la fórmula Oh, de Gram sí. Charlie solamente te saca precios de call. ¿Por De qué? call. Porque el cuadrito es el call de Black-Scholes y lo subrayado es el factor de ajuste para el call. Para el call. Entonces, Ok, todo es sí. call. Pero fíjate algo interesante aquí. Lo que pasa es que las opciones que tengo son puts y calls, ¿no? ¿Sí lo ves? O sea, estas algunas son Sí, puts y algunas son y otras calls. son call, sí. Y los precios de mercado que tengo en la hoja anterior, que son estos, algunos son de put, por ejemplo, estos son de put y los de Y abajo otros son de de call. call. Eso es lo que te preguntaba en la pregunta, o sea, en la pregunta anterior te pedía sacar el precio, ¿verdad? Ajá, en la pregunta uno nada más te pedía saca el El precio y precio y saca ya. la grafiquita esta de Moneyness contra Ah, Implied también pedía Volatility. la gráfica. Ok, Ajá. ok, En ok, esta de ok. acá, lo que te está diciendo es que saques el precio de Gram Charlier. Pero para Ok. sacarlo hay que calibrarlo y para calibrarlo hay que usar esta. Pero aquí hay un problema. Que Ok, tú lo que haces en esta es minimizar los precios de mercado contra los de Gram Charlier. Pero Gram Charlier solo te da precios de call. Entonces, ¿qué pasa si los de mercado son puts? Ahí tienes un problema, ¿no? Tienes de dos. Una es que todos los precios de la hoja anterior, a todos estos les aplicas put call parity y a los que son de put los vuelves calls. Para que todos estos ok. sean calls y para que sean consistentes con esta fórmula. Con el, ok. Para que puedas comparar el precio de Gram Charlier que es de call contra un precio de mercado que también sea de call. Esa es una. La Ok. otra forma de hacerlo es que al precio que te da Gram Charlier le apliques la paridad put call para que te lo vuelva put si es put o te lo deje como está si es call. Ujú. ¿Sí? Ok. Eso es lo que estoy haciendo aquí. O sea, ese approach es el que estoy usando aquí. Entonces, lo que hice fue paridad put call. O sea, la paridad put call es la que ya conoces, ¿no? Pero Sí. lo único interesante aquí es que le puse que si era put, entonces ocupe la paridad put call y me lo vuelva put. Y si es call, que me lo deje igual. Ok. Para que el cuadrito de aquí y la línea subrayada Sea sean ok. consistentes. Que sean call y call o Ok, put y put. call. O sea, ok, sí. ¿Sí? Tenerlo todo así que en lo mismo. Ajá, como en el mismo, exacto. Ujú. Porque acuérdate, o sea, el punto aquí es que Gram Charlier solo me da calls. Si yo quiero Sí. comparar los precios de los calls de Gram Charlier con los de mercado y son puts, me va a salir una tontería porque estoy comparando peras con manzanas. Ok. Pero si yo los precios de mercado los vuelvo calls, todos, los que no son calls, entonces ya estaría bien. La otra es los precios de Gram Charlier que no son de put, los vuelvo put con la paridad put call. Ok, sí, qué fórmula. O sea, bueno, o sea, en esa columna, lo haces con un if. Sí, fíjate, es la paridad put call aquí. Pero el if, lo único que te está diciendo es, Si si es es put, put, entonces aplica la paridad put call para volverme el call un put. Y si y si no es no, put, entonces es call. Y si es call, entonces déjalo igual. ok. Fíjate, por ejemplo, aquí, este es put, entonces este sí me lo cambió, ¿no? Pero por ejemplo, fíjate, este es call, me Lo lo deja deja igual. igual. ¿Sí? Ok, y la de al lado, la de la izquierda, el Esta nada basic más es la price. diferencia entre el precio que me está sacando Gram Charlier ya después de aplicarle la paridad put call contra el precio de mercado. O sea, por ejemplo, esa primera celda es este precio menos el que me dio Gram Charlier, que es este, el de esta celda, al cuadrado. ¿De dónde Ok, sale esto? Es toda esta cosa de aquí. Ajá. ok, Es sí. precio de mercado menos el de Gram Charlier, todo eso elevado al cuadrado, los sumas todos y los divides entre el número de calls que tienes, bueno, de opciones. Eso es esta Oye, celda de acá, el que es promedio. estoy sacándole el promedio a esa columna, Ok, pues. que es sumarlos todos y dividirlos entre n, ¿no? Oye, ese precio de mercado, o sea, que tienes en la.
No lo tienes. Ah, no, solo lo tienes ahí, ¿verdad? Ah, sí, No, ya no lo no lo vuelves a pude copiar. sacar Sí, por eso está referenciada a la a... otra. Ok. Sí, me dio flojera copiarlo. Pero sí, o sea, es básicamente eso, ¿no? Y Y ya. entonces, Entonces, ¿cuál para es el problema finalmente? Irte a Solver, decirle a Solver, minimízame la el naranja, MSP ajá. o házmelo cero, como quieras, o sea, da igual. Puedes ponerle minimizar o value of zero, cambiándome la celda de sigma y de cita 1. Entonces tú dirás, ¿por qué cita 2 no? Porque el prof te decía que no cambiara cita 2. Te dice, haz cita 2 cero y nada más cambias sigma y cita 1. Ok, vale. Entonces corres el solver, te minimiza el MSP, Oye, no pero te no es lo cambia la mismo. curtosis porque le pides que no lo haga y nada más te cambia estas dos. Pero no es lo mismo minimizar a hacerlo cero, ¿no? Porque, o sea, luego te puede buscar números negativos, ¿no? ¿O no? No, porque el MSP es el Mean Squared Prediction Error, ¿no? Ah, sí, porque, Es squared. porque es square. Ajá. Ah, ok. Sí, no, es imposible que te salga negativo ahí. Entonces, ahora, ¿por qué lo hice con Value of Zero? Porque creo que Solver funcionaba mejor en este caso. O sea, minimizando me daba un MSP más grande que haciéndolo cero. O sea, cosas de Solver, ¿no? Ujú. Entonces, te dejo este truco ahí porque funciona también, ¿no? En lugar de Y decirle pues mejor minimízame, cero. ajá. Y checas cuál de los dos te da un mejor valor de MSP. Ok. Listo. La siguiente Y, pregunta. y ahí, Perdón, dime. qué te preguntaba? O sea, la pregunta es que o sea, te pedía la Te pedía la volatilidad y las sigma, las tunes. QNs y el MSP. Ah, también, ok. Ujú. Ok, vale, perfecto. Listo. La siguiente pregunta es la misma cosa, o sea, literalmente idéntico. Pero Nada sí más que en usando la lugar de curtosis, ¿no? dejar curtosis cero, ya te dice mete Ahora la sí la solver usas. también. Y fíjate En- que el MSP se hace mejor aquí, ¿no? Este 0.02 contra Ajá. 0. Bueno, Un 0.028 contra poquito. 0.029, ¿no? Sí. Entonces, el hecho de que también le puedas meter curtosis a esto hace que el mean square prediction error se haga más chiquito, Ok. Y porque está ajustando mejor. porque la columna que tienes de el GC, el ajuste, Ajá. esa columna Exacto, utiliza ocupa la esas, sigma, la ¿verdad? skewness y la curtosis. Ok. ¿Por qué? Porque es esta fórmula de acá. Es esta que está subrayada. Fíjate que tiene la sigma, tiene la cita 1 y la cita 2 ahí metidas. Ok. ¿Qué más usa tu, o sea, la que tú programaste el ajuste? Ocupa sigma, cita 1, cita 2, D1, T y el precio spot. Y el precio, ok. Ujú. Y habrá, no sé, no sé, alguna pregunta que no, que no puedas, o sea, que no puedas sacar esos, o sea, o que no tengas esos datos, ahí No, lo complicaría un poco, ¿no? lo complicaría mucho. Sí, sí, sí. O sea, O sea, no sé, que al revés, o sea, que te pidan, no sé, que te pidan despejar sac- algo de eso. ajá, O sacar, sea, entonces tendrías el precio ajá, de Gram Charlie o el factor de ajuste de Gram Charlie y tendrías que despejar, por ejemplo, la cita, ¿no? Entonces, para ujú, hacer eso, yo lo que haría sería un solver, decirle, ok, a Gram Charlie, o sea, yo tendría aquí cargada, por ejemplo, la fórmula de Gram Charlie la tendría en esta celda, ¿no? Yo le diría, por ejemplo, cámbiame la curtosis tal que el valor del Gram Charlie Adjustment Factor sea algo, ¿no? Que me da el prof. Y eso me daría la curtosis que hace que eso se cumpla. Eso sería como despejar la curtosis, ¿no? Es hacer un goal seek. ok. Por ejemplo, yo nunca he visto eso, o sea, la verdad Y no creo ojalá que... no, que Ah, si hace eso, me te va a complicar un montón. sí, sí, o sea, se complica porque estás estresado en el examen y no sabes qué hacer. Sí, 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 no, luego, sí, tonterías, como en una del parcial no ordené los datos Ah, sí, me dijiste, sí. de más viejos a más recientes y por eso no me dio y estaba bien estresado y pues nunca, pues son tonterías, entonces espero que no, no haga algo así No, tú porque nada más llévatelo con mucha calma, lee bien sí, y todo revísalo dos veces. Aunque tengas sí, mucha prisa, vale más revisar algo dos veces que luego estar viendo a ver en qué te equivocaste. sí, Bueno, entonces, estas preguntas 2 y 3 son la misma cosa, o la sea, misma nada literal son más, idénticas, idénticas cambiando nada más cambiando nada más la la curtosis. curtosis. Ujú. Ok, perfecto. Ahora va la siguiente pregunta. Esta es la de la regresión.
la que te decía que es la de la IBF. Esa es esta. Déjame pegarte la ecuación. Acuérdate que la fórmula de regresión es esta. Entonces yo te decía que Aquí hay tienes dos 5 parámetros, outputs. ¿no? Perdón, 6 parámetros. De la A0 a la A5, ¿no? Ajá. ¿Siempre es igual? Ajá. Esta se Ok, construye así, es una receta de cocina. vale. Y lo único que tienes que hacer es las columnas de S entre X. S entre X cuadrada. T entre 365. T entre 365 al cuadrado y el producto de las El dos. producto. Entonces, esas son las Ok, que es hice aquí, justo lo que fíjate. tienes aquí. Ok. Agarro la Monines, que es esto entre el Es- strike. Ajá. O sea, pero fíjate que aquí, por cómo está construido esto, no importa si es put o call, ¿eh? Ah, es lo que te iba a preguntar. Aquí no es como en el otro. Aquí da igual. O Ajá. sea, aquí te dice agárralo así como está, sin importar si es put o call. Siempre es entre X. Siempre es. Pero, ¿por qué eso lo dice la pregunta? O. No, 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 no. Así es la fórmula. O sea, o de hecho, desde aquí se así, ve, ok. ¿no? O sea, te Sí, dice sí. la regresión es S entre X. Sí, sí, No te sí. pone una indicadora de si es put, Si es entonces, puto call. Ok. ajá. Entonces siempre Aquí es así. eso. Entonces, Ok. Monines es esto. Monines cuadrado es eso al cuadrado. Es el cuadrado, sí. Time to maturity son los 10 a expiración entre 365. Entre 365. Time to El maturity al cuadrado cuadrado. es eso al cuadrado. Y la Y la multiplicación. multiplicación es el Ok. producto de las dos. ¿Ok? Vale. Estas, estas 5 columnas son eso. Ok. Ahora lo que viene es hacer la regresión. Ya tienes todo. Ya tienes las regresoras. Ya tienes la regresada, que recuerda que es la implied volatility. Se ve, Sí. lado izquierdo es esto, lado Sí. derecho es ya todo lo que tenemos ahí. Entonces hay Entonces que hacer la faltan sacar regresión lineal las con, As. con estimación lineal de Excel. Entonces lo único que le dices a Excel, ok, mi Y, o sea, mi variable dependiente, es todo el rango azulito, Ok. todas las implied volatilities. Y mi rango rojo, que son las 5 columnas que armé, son mis variables explicativas. Ok. Le pones que te ponga constante distinta de 0 y que te dé los estadísticos de la regresión. Le das Enter y eso te llena todo esto de estimadores y de errores y no sé qué tanta cosa, ¿no? Realmente lo único que te importa aquí son estos Es 5 el primer. estimadores. Pero Ok. fíjate que Excel te los da al revés, te los da del quinto al 0. O sea, Ok. este es A5, A4, A3, A2, A1 y A0. Te los da al revés. Ok, vale. Entonces yo lo único que hice aquí fue cambiarles el orden, o sea, Transpose. los invertí y los puse en columna. Ah, ok. Y ahora lo que hago es que hago el producto de matrices entre del B1 al B5, o sea, fíjate, eso está en un rango rojito, hago el producto de matriz del B1 al B5 por las 5 columnas. Y Y le después sumas a eso le sumo la constante, la constante. que es literal la fórmula de regresión. O sea, si lo ves, es la suma producto de Ujú. A por Monines, A por Monines cuadrada. ¿Sí? Ah, y Y el al error. final la constante sumada. Hay un error, ¿no? Al final. Sí, pero acuérdate que esta es la fórmula en general. La Ah, ok. fórmula Sí. ajustada es a todo le pones gorrito. Es esta, ¿no? A todo le pones gorrito y el error ya no está porque Ya ya es una desaparece el fórmula error. estimada, ¿no? Ah, ok, ¿Sí? perfecto. Sí, va, sí. Entonces, una vez que hiciste esto, aquí te queda la fitted IB, que es literalmente eso que te digo, Es lo que sustituir en acabas la de hacer. fórmula. Ajá. Entonces, fíjate que lo que está haciendo tu regresión es intentar ajustar lo mejor posible este punto 53 a este 58%, ¿no? Ujú. El punto 50, ajustarlo lo mejor que se pueda a este. Y así. Y de Sí, hecho, mínimos cuadrados lo que hace es que la diferencia cuadrada en promedio sea mínima, ¿no? Por eso se llama mínimos cuadrados. O sea que si sí. tú sumas las diferencias entre cada uno de estos y las elevas al cuadrado, el número que te va a dar eso es el más chiquito posible. Por Ok. eso se llama mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Sí. Finalmente, lo único que tienes que hacer es, recuerda, o sea, el paso uno es estimar la curva de IBF. El Ujú. paso 2 es meter cada IB a la fórmula de Black-Scholes. ¿Recuerdas que te dije? Lo primero que haces es estimar la curva con la regresión, ya está.
La Sí. segunda parte es meter esa IB a la fórmula de Black-Scholes y sacar el precio. ¿Qué es esto? Entonces aquí corrí mi fórmula de Black-Scholes de 1 de 2 y aquí le puse que ya no me sacara el precio del put y el call, sino que nada más me diera el que toca, ¿no? Fíjate que aquí está agarrando la columna Sí, E, que le dice si es put o call, es ¿no? puto call. Entonces el Entonces te precio da que el me está dando el precio. IBF es este, para cada opción. Y ya está, o sea, esa era la pregunta. Creo que la Ok. pregunta era nada más darle los 5 estimadores Y el y precio. darle una IBF de algún call en particular y ya. ¿Sí Ok. te queda claro esto? Sí. Ok. Entonces, Es esta es la que. forma fácil de hacerla. La forma difícil es la pregunta que viene. Y digo Ok. difícil entre comillas porque es casi lo mismo que esto. Nada más te pido que te fijes en estos valores de acá. Estos son los que nos salieron de la regresión, ¿no? Ajá. Entonces lo que vamos a hacer en la siguiente es agarrar estos valores que salen de la regresión como datos iniciales, o sea, los vamos a pegar aquí, Ajá. así como está esto. Pero vamos a hacer otra columna aquí al lado que sea precio de mercado. Le vamos a poner aquí como C-Market. ¿Ok? Ok. Y estos C-Markets van a venir de la hoja 1. Son estos. ¿Ok? Ok. Bueno, esta última es especial. Esta no la voy a copiar porque este es un missing. Pero estos son los C-Markets. Entonces lo que vamos a hacer en el otro ejercicio es meterle los C-Markets aquí, sacar las diferencias al cuadrado. O sea, vamos a hacer este menos este. Vamos a ponerles los paréntesis. Vamos a elevarlas al cuadrado. ¿Y te acuerdas en el ejercicio anterior cómo hicimos el mean square prediction error? Ah, sí. Vamos a sacarle el promedio a estas. Promedio y minimizar, ¿no? Y vamos a minimizar cambiando estas 5 betas, estas 6 Hablando de betas. las. Entonces los datos iniciales Ah, van a ser ok. estos, pero las betas nos van a cambiar Se va a cambiar. dependiendo de los mean Minimizando square eso. Y prediction supongo errors, que ¿no? te pide las betas. Exacto, te pide las nuevas Ah, betas. ok. Ese es todo el trabajo. Entonces voy a borrar O sea, esto. pues es lo mismo, ¿no? O Es sea, el tienes que hacer primero esta para poder hacer la siguiente, No necesariamente, ¿eh? ¿o no? No porque... a ver, déjame pensar por qué no. Pues No, 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 necesita sí, las no, betas, realmente ¿no? sí. Sí, Sí, ¿no? Porque ahorita que lo necesita veo, las sí. betas iniciales. Sí. O ¿Sí, sea, verdad? fíjate que no Ok. es tanto por las betas iniciales, porque las betas iniciales te las puede dar el prof. La cosa es Ajá. armar el modelo, que es con las feeder IVs, que son el producto entre este Sí. vector y este de arriba. Entonces, o sea, realmente, sí, es como tú dices, es prácticamente lo mismo. Entonces, vámonos Ah, a, ok. a esa pregunta que A es esta esa. 5. Va. Entonces, esto es justo lo que te digo. Entonces, hasta aquí en el otro estábamos en la misma, ¿no? Sí. Esta columna era la misma que en la pregunta anterior. Aquí en Ujú. el Observe Price es lo que te estoy diciendo, es El precio de mercado, el ¿no? precio de mercado que aquí lo saqué con Black-Scholes otra vez, pero me lo pude haber jalado de la pregunta De la 1. otra pregunta. Ajá. Ah, pues está bien, pero nada más para que veas que te da lo mismo, ¿no? Exacto. Y luego tomo la Esto. diferencia de precios al cuadrado, Al cuadrado le haces me sale el promedio MSI y cambio las y betas cambias para que las esto sea mínimo. betas. Ok. Y fíjate que estas betas son diferentes a estas. A las. Sí, sí, sí. Y ya, ¿sí? Entonces nada Vale, más, perfecto. este método de acá se llama IBF Regression y este de acá se llama IBF numérico. Creo que el libro le llama MIBF. No sé por qué M, Ok. pero ok, esos son Em, los dos métodos. Ok. A ok. ver, esta pregunta 6 no recuerdo qué cosa es. Ah, esta pregunta 6 es nada más comparar todos los métodos que hemos hecho. Esta me la voy a saltar, Sí. porque esta sí no tiene nada interesante. La Ok. que viene, y aquí sí, Ah, su madre. en esta sí te vas a tener que agarrar del asiento porque, híjole, este es el Monte Carlo infernal. Sí se ve feo, ¿eh? Sí. Entonces, a ver, vamos por partes con este Monte Carlo. La primera parte del Monte Carlo es tener los números aleatorios. ¿Sí te acuerdas que necesitamos zetas? Sí. Entonces, pues, el Te prof te da pide las sacar. zetas. Ah, te Te las da. da, de Ok. hecho, 50 zetas.
Ok. Ahora, estos que sean 50 no es coincidencia. 50 es porque van a ser opciones que expiran hasta en 50 días. ¿Sí te Ok. acuerdas cómo te dije que tenemos que sacar 50 Rs? Si tenemos una opción que expira en 50 días. Ah, sí. Por eso vamos a tener 50 Zetas, porque son 50 días que vamos a simular. Y cada Z tiene 1000 simulaciones. O sea, hay 1000 Zetas para cada día, ¿ok? La madre. Ok. Entonces, o sea, esto nada más son puros números aleatorios que el prof te da. Ok. Ya están ahí pegados como valores. No se están Están pegados moviendo, como ¿va? valores y no se mueven. Ah, ok. Ahora aquí viene lo interesante, A que es ver. armar el modelo. Entonces, no sé si recuerdes que yo te había dicho que... A ver, voy a pegar el esquema de simulación a ver si con eso te refresca un poquito la memoria, A ver. para que te acuerdes qué estamos haciendo. Yo pensé que íbamos a ocupar nada más una hora con esto, pero se me había olvidado lo pesado que era este capítulo. Está. Mira, este es el esquema de simulación. ¿Ok? Ah, sí. Este Ah, diagramita ok, es el que sí, te sí. dice qué estás haciendo. Entonces, fíjate, necesitamos una sigma inicial. De esa Ujú. sigma multiplicamos por las zetas. O sea, por cada una de estas 1000 zetas vamos a multiplicar un número. ¿Sí? Ah, Eso me va a dar una R simulada. retorno. Ajá. Esa R simulada va a entrar en otro Garch. Ese otro Garch me va a dar me va a dar 1000 sigmas para el día después. Esas 1000 sigmas se las voy a multiplicar a cada Z2, o sea, de esta columna. Ese producto me va a dar otras 1000 Rs. Esas 1000 Rs las voy a volver a meter a un Garch. Ok. Y así sucesivamente. Esas, o sea, esas 1000 sigmas que me salen del Garch, las multiplico por las 1000 zetas del día siguiente. El día Y eso siguiente. me van a dar las 1000 Rs del día siguiente y así sucesivamente. Ok. Entonces, esta es la idea. ¿Cómo se modela esto? Vamos a verlo desde el lado de los retornos primero. Esta hojita de acá se llama returns, justo porque esas son las Rs de este diagrama. Son las Rs de este diagrama. Entonces, Ok. fíjate, la primera R... Ah, ok, no, esta no, esta. Ahorita te explico por qué no agarré esa hoja. Ok. Estas R's de aquí las estamos generando con la fórmula fea que viene en mis notas, que es esta de acá. Ahorita la pego. Esta. Cada R se genera así. Ok. Es la tasa libre de riesgo menos un medio de la sigma del día, más, bueno, la sigma cuadrada del día, más la sigma del día, o sea, en raíz, multiplicada por la z del día. Ok. Así es como se saca cada una de estas R. Entonces, fíjate la primera hoja. La primera está agarrando la celda de la hoja Q7, que es la tasa libre de riesgo. Aquí no te preocupes. Esta es la risk free. Ok. Después le está restando un Menos medio un medio. de la sigma de la hoja que se llama Garch, ahorita la vemos. Ajá. Esa fíjate que no le saco raíz porque va al cuadrado. Y después va más la raíz cuadrada de esa misma cosa, que es la sigma. Sí, que es la. Ok. Y luego eso lo Lo multiplico por la multiplicas z por que la viene Z. de la primera columna de los random numbers. Ok. Entonces, esta es la primera columna de R's. Ahora, una vez que sacas esta, o sea, como lo hayas en la vida real, digamos en un ejercicio de examen, lo único que puedes sacar es la primera R, o sea, la primera columna, porque no tienes la siguiente sigma. La siguiente sigma se alimenta de la R anterior. Ok, sí. Entonces tienes que irte, o sea, primero armas este y ya te sale y todo bien, ¿no? Después vamos a ver cómo está en el Garch. O sea, voy a copiar esta misma fórmula, la voy a copiar acá. Y también voy a copiar el Garch. ¿Ok? Entonces aquí viene la cosa interesante de Monte Carlo que te decía. El primer día la sigma es única. Si ves aquí como la sigma para el día 1
es punto 2, punto 2, punto 2, Es la punto 2, misma. Ok, sí. pero para los 10 siguientes ya va Ya cambiando. cambia. Eso es lo que te estaba explicando en el Sí. diagrama de simulación. Acuérdate que esta sigma no tiene subíndice i, pero esta sí. Ok, sí. Entonces, la primera es única, las segundas cambian. Entonces vamos a regresarnos a la hoja del Garch. Fíjate aquí, la fórmula es una locura. Oh, su madre, sí. Está fea porque el Uf. problema con el Garch es que o sea, el problema con usar este método Monte Carlo es que te puede dar varianzas negativas. Entonces, o sea, lo único que está haciendo mi fórmula esta del if es que le estoy diciendo, si, si la fórmula del Garch te sale una varianza negativa, imprímeme 0.0001, o sea que la varianza no me salga nunca negativa. Y si no te da negativa, entonces imprímeme lo que debería de ser la fórmula. Se ve monstruosa por eso, pero Sí. realmente, fíjate que esto y lo que está del lado izquierdo es lo mismo. O sea, Ok, esto que sí. tengo resaltado y todo lo que está acá son la misma cosa. Porque es Sí. una condición del if. Le estoy Ujú. diciendo, si la cosa que te da el Garch te sale negativa, entonces ponme un número chiquito pero que no sea negativo. ¿Cómo se Para llama? evitar que me salgan valores de error, ¿no? Ujú. Porque cuando saques raíces de números negativos, Excel se va a tronar. Entonces, esta fórmula te ayuda a que no se trone Excel, ¿no? Si por alguna razón tu Garch te diera negativo, te lo va a cambiar por un número casi cero. Entonces, la raíz cuadrada no se va a tronar. Sí. ¿Ok? Ok. Entonces, esta es la fórmula. Entonces, vamos a concentrarnos ahora en lo que está dentro del paréntesis, que es la fórmula del Garch. Ah, voy a pegarlos en la otra hoja. Ahorita te explico por qué. En esta hoja. Porque tengo dos hojas o sea, tengo dos hojas de Garch y dos hojas de retornos. Una hoja de esas, o sea, la que se llama Returns 1, la hice con fórmulas que yo programé. Y la de Garch 1 la hice también con fórmulas que yo programé. Entonces, Ok. estas son las que te estoy explicando y por eso no voy a, o sea, no te voy a explicar sobre las fórmulas programadas, para que lo entiendas mejor. Entonces, vamos aquí. Entonces, como Va. te decía, el dato inicial es una varianza única para las 1000 simulaciones. Ujú. 0.04 porque en la otra hoja era 0.02 porque es la raíz. Sí. Aquí son los cuadrados, ¿no? Ok. Entonces, el Garch, te digo, o sea, la parte que está modelando el Garch es todo esto, ¿no? Entonces vamos a ver qué es. Es la omega, que fíjate, es la celda de la hoja Q7D3. Esa es la omega, Ok. fija. Después va más Q7D4, es la alfa, Es fija. alfa. Después va por la Por. raíz del Garch de ayer, que es la celda azul. Ok. Por la Z de Por ese la día, Z. que viene de la hoja de returns, perdón, de la hoja de randoms. Ok. Después eso va multiplicado por, perdón, le No, quitas menos la lambda, lambda. que es la Q7 de 2 fija, Ajá. multiplicada por la raíz del Garch de ayer. Ok. Al cuadrado. Ajá, eso es medio una tontería, ¿no? Porque ni siquiera tenía que ponerle raíz de cuadrado, ¿no? Porque raíz Sí. de cuadrado es la celda. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo hice así Ah, porque ya no sí, me sí, acuerdo por qué. por paso. Está bien. Y Al después, cuadrado más beta la beta, que es la la- Q7 de 5 fija, por por. el Garch de ayer, ¿no? Que es la sigma cuadrada. Ok. ¿Sí? Ujú. Ah, no, perdón, no, esto sí tiene razón de ser. Porque la sigma va dentro de todo el paréntesis, ¿no? No, sí Ah, tiene sí. razón de ser Sí, esto. sí. Ok. Entonces, una vez que ya hiciste esto, ya corriste tu Garch y ya tienes el Garch del siguiente día. Este ya lo puedes arrastrar hacia abajo. Entonces, fíjate que tienes 1000 Garch y cada uno te da un valor distinto de sigma. ¿Sí lo ves? Sí, sí, sí. Ahora, este Garch lo vas a ocupar, vas a hacer la Z del día, o sea, la Z del día 2, la vas a multiplicar. O sea, el random del día 2 la vas a multiplicar por la sigma que le corresponde de acá, y eso te va a dar el return. Entonces, fíjate, vámonos a la hoja de returns.
Vámonos al día 2. Bueno, pero claro, te digo, usando esta fórmula ajustada, ¿no? Ujú. O sea, no es nada más agarrar la sigma por la z, porque fíjate, Sí, eso o sea, sería esto. Pero hay que ajustarle algo aquí porque estás usando la log normal. ok. O sea, ¿y esto hay que hacerlo 50 veces? Sí, pero se corre muy fácil. Sí, ok. Sí, o sea, una vez Sí, que lo haces para la segunda columna, lo corres a la ya derecha lo y ya. corres. Ajá. Ah, ok. Dije, no, no sé, Entonces, no. fíjate cómo es la fórmula de este día. Es la risk free, que es la QCB7, la Sí. Q7B7, fija, Menos un menos un medio medio del Garch. la Fíjate que esta es la varianza celda C2 de la otra hoja de Garch, entonces es la que le corresponde a la C2 de este return. de, ajá, Entonces está bien. Más la raíz de la misma Garch C2 multiplicada por el random de la C2. O sea, fíjate que aquí hay puro C2. Es la C2 de aquí, la sí, C2 de acá y la C2 de acá. Lo arrastras hacia abajo, lo corres a la derecha y llenas todo. ok. Después te vas a la de Garch y haces lo mismo. Corres hacia abajo y a la derecha y se llena todo. En el momento en el que corres, en el que haces esas dos cosas, se autocompletan. Porque fíjate que returns y Garch dependen en el uno del otro. Mm, Entonces, cuando tú corres una, o sea, autocompletas todo, aunque no haya números en una, y luego agarras la otra y la autocompletas también, las dos se van a llenar. ok, vale. Y ya está. Va. Ya Uf, construiste tu Garch. O sea, esto nada más es el Garch. no, no manches. Pero bueno, sí, sí me estás entendiendo la lógica Sí, de esto. sí, sí, sí. Ah, Sí, ok, un perfecto. poco. Entonces, esto es lo difícil. O sea, ya a partir de esto ya todo se vuelve mucho más sencillo. ¿Te ¿Ok? tocó alguna así? ¿O Creo que en no? mi final sí venía una. No, ay. Pero era para poquitos días, era como para 10 nada más o algo así. Mm, Y eran menos simulaciones, eran como... sí. Ya no me acuerdo, pero sí, sí, sí me tocó algo así. Ok. Entonces, pues ya una vez que haces esta locura de acá, ahora sí ya vámonos a resolver la pregunta, ¿no? Porque esto Sí. nada más es como el preámbulo para resolverla. Uf. Entonces, no sé si te acuerdas que yo te había dicho que una vez que ya tienes todos los retornos, nada más vas a multiplicar el precio de hoy por la exponencial de la suma de los retornos y eso te va a dar el precio final simulado. Ujú. Entonces voy a Sí, pegar era una esa, fórmula, ¿no? Sí. Por ahí la debe voy a estar. pegar de ahí para que te acuerdes. Sí. Sí, sí. Es esta, ¿ok? Ok, sí. Entonces, tu precio inicial es este de acá, 53, 90. Sí. 97, ¿ok? Ujú. Entonces, si tú multiplicas ese 53,97 por la Por el suma de 8. retornos que le tocan a cada opción, Ajá. entonces vas a tener el precio final simulado. Entonces, fíjate, eso es lo que hice acá, en estas tres columnas de aquí. Lo que hice fue sacar el precio simulado para 18 días, para 50 días y para 31 días. ¿Cómo lo hice? Ok. Simplemente multipliqué el precio de hoy, 53,97, Por la por la exponencial de exponencial la suma. de la suma de los retornos de 18 días. O sea, si tú cuentas las letras que van desde B hasta S, son 18. Sí, ok. O sea, sí, está por, o sea, sí, por las filas, sí. Porque si lo Exacto, por haces hacia columnas. abajo son nada más simulaciones, ¿no? Exacto. Exacto. El número de simulaciones es hacia abajo. Sí, correcto. Ok. Ahora, el de 50 días es más largo, ¿no? Es desde la B2 Sí. hasta la La Y2, E2 pero es lo y. Ok. mismo. Y la otra es desde la B2 hasta la F2, porque son 50 días, 31 días y 18, ¿ok? Ok, sí. Entonces, esto me da 1000 precios simulados de cada una. Ok, sí. O sea, de cada, Ujú. digamos, esto es lo que el libro llama simulation paths. Es un camino de simulación, cada uno de estos, y son 1000. Entonces, lo siguiente que te toca hacer o sea, lo que yo hice fue, ¿te acuerdas que teníamos en las hojas anteriores las opciones acomodadas en columnas? Sí. O sea, teníamos aquí cada opción, o sea, una fila era una opción, ¿no? Sí. Pues yo lo que voy a hacer aquí es que las voy a transponer, entonces me va a quedar que cada columna es una opción. Es una opción.
Lo único que hice fue transponer los datos iniciales. Ok. Fíjate, transpuse el número de días, transpuse el strike y transpuse El si es put y puto call. call. Ok. Y una vez que hago eso, ahora sí empiezo a utilizar esos datos para calcular los payoffs de la opción. Entonces la fórmula se ve fea, pero básicamente es, si la opción es put, entonces hazme el máximo entre K menos S y 0. Si la opción es call, hazme el máximo entre S menos K y 0. Donde S es el precio del subyacente de la columna que le toca. Si la opción vence en 18 días, entonces ocupa el precio simulado de 18. Si la opción vence en 50, entonces ocupa el de 50. Por eso lleva otro if. Ok. ¿Sí lo ves? Sí, Porque sí. ve, hay opciones de 18 y de 50. Entonces las de 18 tienen que agarrar el precio de 18 y las de 50 tienen que agarrar el más largo. Ujú. Entonces, una vez que ya programaste este if feo, pues lo único que lo haces es correr. Lo corres todo a la derecha y todo hacia abajo. Entonces, fíjate qué cosa tan interesante. ¿Qué te está diciendo cada una de estas columnas? Te está diciendo que la opción sobre el EWW que vence en 18 días tiene strike 43 y es un put. En 1000 simulaciones, en ninguna ejerces. ¿Sí lo ves? Sí. O sea, esta opción es una porquería, ¿no? Porque en 1000 casos posibles, simulados, en Ninguna. ninguno estás ejerciéndola. Y no solo eso, la de strike 44 tampoco. La de strike 45, o sea, puedes ver que para strikes bajos, el put no se Sí, ejerce, ¿no? no sigues. Pero ya llegas a un strike medio alto y ya se empieza a ejercer. Strike 47 ya se ejerce una vez, ¿no? O ya Sí, se ejerce una, dos, tres, ya como 5, 10 veces, no sé. Y mientras más altos son los strikes para el put, más se van. más se ejercen. Por ejemplo, el de 54 ve cómo ya se ejercen en muchos casos, ¿no? Ujú. O sea, eso es para que entiendas qué estamos haciendo. Tú lo que Ok. estás simulando es básicamente en 1000 escenarios cuánto va a valer en valor esperado al final la opción. Entonces, esta opción en valor esperado, por ejemplo, la de strike 50 y ¿cuánto? 54, Ajá, sí, sí, varias veces se ejerce. se ejerce un montón de veces. Ok. Entonces, su valor esperado es el promedio de todos estos. ¿Sí lo ves? Ok. ¿Es lo que te Entonces, pide la pregunta? le sacas literal el average, sí. Sí, eso es un paso para llegar al final de la pregunta. Entonces, Ok. le sacas el promedio a estos 1000 escenarios. Sí, y Y luego, si eso te acuerdas es. de la ecuación de evaluación neutral al riesgo, hay que traerlo a valor presente, con la tasa libre de riesgo a la número de periodos, que es esta, ¿no? Entonces, la celda de aquí arriba, que es el average, te está Ajá, calculando, te está estimando esta esperanza. El average es sacar esa esperanza. ajá. Pero lo que hace falta ahora es traer al valor presente, ¿no? Eso es lo que hace la siguiente celda. Te Ok. multiplica la exponencial del negativo de la tasa libre de riesgo diaria multiplicada por el tiempo. Ah, perdón, multiplicada por el tiempo, o Por sea, el todo esto es la tiempo, exponencial después por la esperanza, ¿no? por el valor esperado. Esto, o sea, esta columna es lo que vale la opción. Ok, la segunda. Ajá. O sea, eso es lo que vale la opción según el Monte Carlo. La Ok. tercera es cuánto fue el precio de mercado, que es el transpuesto de los precios de De los mercado de la, precios. de la 1, ¿sí? Sí, sí. Ok. Entonces ya casi terminamos. ¿Qué es lo que sigue? La diferencia. Sacas la diferencia entre el precio observado y el precio de Monte Carlo Y y lo le elevas elevas al al cuadrado. cuadrado. Así para cada una. Entonces la Le sumas y sacas el lo quieres promedio a todas, minimizar. ¿sí? Ajá, average y lo minimizas, ¿no? O aquí no Y te lo pide. minimizas cambiando lambda, omega, alfa y beta. Es más, incluso Oh my. podrías cambiar la sigma inicial del Garch. Esta también podrías optimizarla. O sea, podrías hacer lo siguiente, podrías poner, Ok. ok, esta es 0.04, pero las Le muevo siguientes la están PC. ancladas a esa. Mm. Y entonces pedirle a Solver que aparte te cambie esta para ver qué varianza inicial es la que le queda mejor. ¿Y de dónde, Entonces, o sea, pero sí, o sea, esos valores de omega, lambda,
Alfa y beta, estos son Lambda. los del No sé. Garch. Acuérdate de cómo es el Ah, Garch. del Garch. Son omega, alfa, lambda y beta, ¿sí? Ah, ok, sí, es es O lo sea, que me lo que estás comentabas. haciendo aquí es utilizar como todo el poder de Monte Carlo para calibrar tu Garch, Ok, para poder hacer que tu Monte Carlo ajuste lo mejor posible los precios observados de las opciones, cambiando los parámetros del Garch. ok, vale. Entonces, No, sí pues sí está bien está un poquito pesado complicado, ¿no? Sí, sí está muy pesado Bueno, esta última pregunta. Las anteriores estaban, o sea, el nivel, pero esta sí sentí que está un Sí, sí poquito está difícil. más. Entonces, Sí, esto sí te recomiendo que lo revises. Lo bueno es que todo quedó grabado. Te voy a pasar el Excel. sí, sí, gracias, Pablo. Pero, pues, o sea, esto es todo del workshop. La siguiente pregunta nada más te decía, ahora sí, como la motivación que te decía yo al inicio cuando te estaba explicando la teoría. ¿Y para qué Ujú, queremos calibrar estos modelos? Pues para poder sacar el precio de una nueva opción que te da el prof. Esa nueva opción es esta de la última fila. Ah, no, no viene aquí. Viene en una de estas. Es esta, mira. Es esta que vence en 40 días, no, en 31 días. Tiene strike 40 y es un put. ¿Sí ves que esta no existe? sí, De hecho, hasta tiene esto vacío porque no hay porque volatilidad no hay implícita observada. ajá. Esta, la última pregunta te dice, a ver, priceamela con todos los métodos que usaste. Ok. Y esto es lo que te sale. No me acuerdo por qué la Q7 salía a cero. A ver, es BJ2. BJ2. Ah, porque no te paga nunca. Ve, Mm, vale cero porque no te paga. O sea, es un put muy malo, ¿no? Y fíjate cómo Monte Carlo es súper poderoso porque a pesar de que los otros métodos te dicen que sí te paga, o sea, por ejemplo, ve que el 5 es una basura de método. Ve que sí. el 5 es el método de la IBF, estimada por MSI. Ujú, Ese método es basura. Te está diciendo que vale 11 centavos un put, que de acuerdo con estos dos, pues vale cero. vale cero. Y de acuerdo con Monte Carlo, definitivamente vale cero. Vale cero, son copadas. Y ve lo interesante aquí, ¿no? Que Sí, la pregunta 2 es por Black-Scholes. Y entonces es Black-Scholes te da mejor. un número muy cercano a Monte Carlo. Sí, O sea, nada más para que veas lo potente que es Black-Scholes, de que aunque tú veas que el modelo es muy débil y todo, sí. pero aproxima muy bien con una simplicidad impresionante. O sea, ¿qué va, qué va de hacer Monte Carlo con un Garch a hacer Este Black-Scholes? Black Show, Y los sí. dos te dan precios muy similares, ¿no? Sí, 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 Claro siempre. que Monte Carlo es muchísimo más flexible y muchísimo más preciso, pero esa es la idea, ¿no? Que veas esto. Es una Sí, locura. no manches. Y bueno, eso es todo. Súper, bro. Uy, sí está pesado Sí, muy Eh, pesado. Pues lástima, nos faltó otro. sí, Pero bueno, mira, o sea, si quieres estudiar, la verdad, me da gusto que hayamos visto este y no el siguiente. O sea, que le hayamos dedicado suficiente a este porque el siguiente no está ni la mitad de difícil de este. O sea, está muy pesado también porque son muchas opciones, pero son muchas fórmulas. Entonces, digamos, la idea del siguiente es simplemente poder aproximar el riesgo de un portafolio que tiene calls y puts usando la gamma y la delta de la opción. Y el ok. libro te da formulitas de cómo usarlas para aproximar el riesgo de las opciones y luego el riesgo del portafolio. O sea, finalmente termina sacando bars así. Ok. Pero está más sencillo que esto, o sea, mucho más sencillo. Sobre todo si ya sabes qué es la delta y la gamma, y si tienes mi formulita ya para calcularlas de golpe, o sea, es pan comido esos. Digo, tienes que entender las fórmulas y todo, pero yo creo que, o sea, vaya, no veo difícil que lo entiendas por tu cuenta. Entender esto de Monte Carlo por tu cuenta sí está Sí, difícil, pero lo de las opciones, o sea, el capítulo 11 está un poquito difícil, pero yo creo que sí lo puedes entender. Te recomiendo en todo caso que leas el libro, pero le pongas más atención a las fórmulas, ya no a las explicaciones teóricas, sí. nada más a las fórmulas. Y la clave, acuérdate, en ese capítulo es la delta y la gamma. Ok, perfecto.